Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. Si hasta ahora llegas, es la primera vez que ves un video, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des un like y a que revises todos los videos que hemos hecho. En esta oportunidad estamos estudiando este libro que se llama Gobierno de Dios Todopoderoso. Te invito a mirar el primer video donde hablamos del capítulo 1. Hoy hablaremos del capítulo 2, que son las esferas de autoridad en la Biblia. Quédate conmigo. Bueno, gracias por continuar. Hoy vamos a andar entonces, como lo dije anteriormente, las esferas de autoridad en la Biblia. Ya que el poder debe ser descentralizado, como ha diseñado Dios que esto suceda, ¿qué estructuras ha puesto en marcha para ejercer este poder descentralizado? Vamos a responder esa pregunta. Dice, el diseño de Dios es que el poder sea ejercido por 5 entidades. Recordemos, individuos, familias, iglesias, asociaciones voluntarias y gobernantes civiles. Bueno, vamos a hablar del autogobierno cristiano. Auto de uno mismo cristiano. ¿Listo? Entonces, bueno, el diseño de Dios es el que fue instituido, ¿sí? Cuando el Señor creó a Adán y le ordenó gobernarse a sí mismo al no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Acá está la cita bíblica, la podemos encontrar en Génesis 2:16. Hasta ahí hablamos del autogobierno cristiano. Ahora vamos a hablar de la familia. Fue instituida cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán y les ordenó que fructificaran y multiplicaran. Esto está en Génesis 2:22. Acá está el versículo bíblico. ¿Listo? Entonces vamos en 2. El primero que ya vimos, el autogobierno cristiano. La segunda, la familia. Vamos al tercero, es la iglesia. La eclesial o los llamados. Se ve en ambos, tanto como en Enoc como en Noé, ya que sus familias son consideradas por algunos como un tipo de Israel. Esto lo podemos encontrar en Génesis 5:28. Acá está la cita bíblica. En el Nuevo Testamento vemos, ¿sí?, la iglesia plenamente realizada como el cuerpo de Cristo en Mateo 16, versículo 18. ¿Listo? Y en Efesios 5:23. Hasta ahí vemos la iglesia. Avancemos un poco más. Vamos a ver las asociaciones voluntarias. Estas surgen naturalmente con los hombres unidos para diversos propósitos. Por ejemplo, en Génesis 4:17 se nos dice que Caín, ojo con esto, Caín levantó una ciudad. Esto debe ser realizado por un grupo de individuos que cooperan y trabajan juntos para lograr ese ambicioso objetivo. ¿Ok? Entonces esas son las asociaciones voluntarias. Y hay muchos ejemplos más en la palabra de Dios donde nos dice que se forman grupos de ayuda con un mismo fin y propósito. ¿Listo? Esas son las asociaciones voluntarias. Ahora vamos a seguir avanzando en el gobierno civil. El gobierno civil fue instituido por Dios. En Génesis 9:6 vemos que el que derramare sangre de hombre, ojo con esto, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Antes de este tiempo, el castigo por un crimen era administrado directamente por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mismo administraba el castigo al hombre. Después de este punto, al hombre se le había dado la autoridad de castigar el asesinato con castigo capital. Con el tiempo, Dios proveyó los 10 mandamientos a través de Moisés y luego entregó sus leyes para ser impuestas por los gobernantes civiles. Aquí dejo la lista de los 10 mandamientos. Increíble. Ojo con esto. Dios nos creó como individuos, definición de individuos, responsables ante Él, pero no era bueno para el hombre que estuviese solo. ¿Listo? Aquí nos habla del señor Robinson Crusoe. Pues no es el ideal. Dios se propuso colocar al hombre en un pequeño grupo llamado familia, ¿sí? Y mostrarnos nuestra dependencia hacia otros.
Nacemos como bebés indefensos. Bueno, aquí están como las imágenes de las diferentes etapas del ser humano, ¿no? Nacemos como un bebé indefenso. Sin el cuidado amoroso de los padres o de cuidadores, pereceríamos. Es decir, un bebé necesita sí o sí atención, cuidado. Las que somos mamás, tú que me estás viendo y eres mamá, sabes que un bebé necesita todo el tiempo, la dedicación, que necesita la atención 24/7. Ya cuando uno es mamá y tiene hijos, lo sabe, ¿listo? Igual en el caso de los padres. Entonces, volvemos a lo mismo. Como bebés indefensos, necesitamos de nuestros padres y nuestros cuidadores, o si no, moriríamos, ¿cierto? Dios ordenó que todos fuéramos parte de una asamblea. Acá está la definición de asamblea local, así como de un cuerpo de Cristo universal. En el video pasado o antepasado, creo que hablamos del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tenemos unas funciones específicas dentro del cuerpo de Cristo. ¿Listo? Bueno. Muchas personas sienten la necesidad de estar involucradas en una o más asociaciones voluntarias. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos sentimos la necesidad de servir, de querer ayudar a otras personas, de querer hacer muchas cosas, porque de por sí los seres humanos somos personas sociales, somos personas sociables y por ese simple hecho queremos apoyarnos y ayudarnos. Tal vez algunos ayudan con sus aportes económicos, otros ayudan con el trabajo, ¿sí? Con el tiempo. Cada uno aporta desde un punto de vista diferente para que todo esto fluya. Lo importante es pertenecer a una asociación voluntaria, pues las personas que nos gusta hacerlo. Bueno, entonces este autor elige voluntariamente asociarse a una escuela cristiana, ¿sí? Una iglesia local en la Fundación Plymouth Rock, el Partido Cristiano de la Libertad, Visión Americana, la Revista Mundial y Ministerios de Evangelismo, entre otros. O sea, aquí como lo estamos leyendo, el doctor Max Lyons hace referencia de algunas asociaciones voluntarias que están pues en Estados Unidos. Acá podemos ver muchísimas fundaciones, podemos ver muchas ONG, incluso en las iglesias cristianas hay fundaciones, hay grupos de ayuda, pues hay grupos de visita de las cárceles, hay grupos de evangelización en la calle, hay canasta del amor, hay un ropero, o sea, hay una cantidad de cosas que esto se hace a partir de estas asociaciones voluntarias. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta como propósito la educación, el ministerio, el estímulo, la ciudadanía y el servicio, todos somos miembros de varias sociedades civiles. Cada uno de nosotros pertenecemos a alguna esfera de la sociedad. Cada uno de nosotros pertenecemos a asociaciones, sociedades civiles. Acá está la definición. ¿Por qué razón? Porque las personas que trabajan, las personas que son empleados, tienen pues un nivel de correlación con sus jefes y pues hacen parte de esa empresa a la cual prestan su servicio. Los empleadores, las personas empresarias, los independientes también tendrán empleados y a su vez pues forman sus asociaciones civiles, ¿no? Esto en cuanto a la organización de cómo está la sociedad, para que nos vayamos ubicando todos, ¿listo? Entonces para la familia Lyons, o sea, hace la referencia el doctor de cómo es su familia, ¿sí? Eso incluye la colonia Campbellsville, es donde vive, así se llama el nombre del barrio. Esto queda en Virginia Beach, ¿cierto? En la ciudad del estado de Virginia, en los Estados Unidos de América. Entonces él dice que desde donde él está hace parte también de una asociación voluntaria y a su vez obviamente parte de las sociedades civiles. ¿Listo? Bueno, una gran pregunta: ¿por qué Dios creó varias esferas de autoridad? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿por qué no hay solo una o una docena? ¿Quién nos puede responder? Vamos a averiguarlo. Hay varias razones. Primero, Dios ama la variedad y la diversidad. Eso lo vemos nomás cuando salimos y vemos las flores tan lindas, cada una diferente, los colores, los aromas. O sea, Dios es un Dios diverso, le fascina. Los animales, esa cantidad de animales de todas clases, colores. Bueno, el Señor es algo maravilloso. Entonces, esa sería una de las principales razones, ¿listo? Entonces el Señor ama la variedad y la diversidad.
Una mirada superficial a la naturaleza revela que Dios no creó una de cada cosa. Él creó mucha variedad de una cosa, ¿cierto? Entonces, autoridades múltiples limitan el efecto del pecado porque el poder está difundido y restringido. En Isaías 33:22 revela que Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey y Él mismo nos salvará. ¡Qué tremenda palabra! Ojo con esto, la vamos a repetir para que nos quede. Isaías 33:22 dice, revela que Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey y Él mismo nos salvará. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en la palabra de Dios! Bueno, en Dios mismo el poder legislativo, ejecutivo y judicial está centralizado, ya que Él es perfecto. Sin embargo, con el hombre, estos poderes necesariamente tienen que estar separados. La división y la difusión de poder permite que la división de trabajo funcione correctamente y que las personas puedan ejercer sus dones como quieren. Esto se encuentra en la primera de Corintios 12, ¿listo? El plan de Dios es que las personas se conviertan en líderes, en servidores, bajo múltiples autoridades. Por ejemplo, como esposo, aquí lo habla el doctor Max Lyons, él dice que como esposo, él se somete a su esposa y su esposa se somete a él, en una relación de amor. Como empleado, él está bajo autoridad de la cadena de mando, como miembro de la iglesia, se somete a los líderes de la iglesia y como ciudadano está obligado a obedecer las leyes de la ciudad, el estado y la nación. Eso es claro para todos. Ampliemos brevemente las principales responsabilidades sobre el individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil. Entonces, aquí quiero hacer como una analogía, por decirlo. Nosotros nos encontramos, yo me encuentro en mi país, que es Colombia, me encuentro acá y yo salgo a la calle, ¿sí? Entonces, sé que si el semáforo está en verde, yo tengo que esperar, si voy caminando, hasta que el semáforo esté en rojo para los carros y me dé a mí el verde para pasar, ¿sí? Este lenguaje de orden está establecido a nivel mundial, porque en todas partes del mundo existen los semáforos. Entonces ese lenguaje, así no sepamos hablar el idioma del país donde nos encontremos, pero si tú llegas a un país donde no sabes hablar el idioma y te encuentras con el semáforo, en el momento ya sabes qué tienes que hacer, independientemente a que no hables, porque esta es una de las leyes universales que hay. ¿Por qué? Porque es una ley que fue establecida para el orden, ¿cierto? Para que no te vayas a morir prácticamente, para que ningún carro se tome ninguna atribución, o sea, para mantener el orden de la malla vial en todas partes. Entonces, pues, qué increíble. Y así es, así como lo dice el doctor Max Lyons. O sea, él se tiene que someter, ¿cierto? Está obligado, ¿cierto? A obedecer las leyes de su ciudad, del estado y la nación. O sea, eso es más claro que el agua. Esta imagen que están viendo acá, esta imagen me impacta muchísimo porque son dos mares que no se unen. Mira el de color oscuro y mira el de color clarito. O sea, Dios es un Dios de límites. Dios colocó límites en todas partes. Y todo lo que nosotros queremos saber está acá, en la palabra de Dios. O sea, no hay otra opción. Aquí lo dice todo. Entonces, cuando nosotros analizamos, leemos, meditamos, oramos y la ponemos en práctica, eso nos hace crecer como seres humanos, ser unas mejores personas y indiscutiblemente trastornar, porque nosotros somos los que trastornamos el mundo, como dice este versículo. Entonces, trastornemos el mundo bien, ¿sí? Bien, tenemos que trastornarlo. Listo, entonces, bueno, continuemos. Bueno, vamos a hablar entonces de la esfera que es el individuo. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios en Jueces 8:23. Dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Estas fueron las palabras que Gedeón habló a los israelitas. Esta es una descripción del autogobierno cristiano. Algunos han creído equivocadamente que el autogobierno no es bíblico, creyendo que esto se refiere a un hombre autónomo en rebelión a Dios. De ninguna manera.
Es una comprensión adecuada sobre el concepto. El autogobierno cristiano debe ser entendido como el hombre y la mujer sometidos a Cristo en todas las cosas, aceptando sus responsabilidades de gobernar sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Gobernar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las principales responsabilidades de los individuos? ¿Sí? En realidad todos tenemos responsabilidades como individuos, absolutamente todos, autogobernados, para la mayoría de las áreas de la vida y del vivir. El primero sería amar a Dios y a nuestro prójimo, rendirnos ante Dios y permitirle que desarrolle su carácter en nosotros, ser mayordomos de la propiedad interna y externa, trabajar para proveer alimento, vivienda, vestido, educación, salud y las necesidades de la vida. Servir a otros y realizar el ministerio. Estas son algunas, porque ya pasé la hoja y seguían varias. Dice, preocuparnos por nuestra salud y nuestro cuerpo, desarrollar relaciones apropiadas con Dios y con nuestros semejantes, proveer y cuidar de nuestra familia, ser responsables de nuestra propia educación y carrera, hacer negocios en un mercado libre, ser buenos mayordomos del gobierno civil como ciudadanos ejemplares, es decir, cumplir con todo. ¿Listo? Bueno, casi todos los problemas, ojo con esto, casi todos los problemas en el hogar, la iglesia y en el Estado se pueden conectar a un problema en el autogobierno. El primer paso en la ruptura de la sociedad es una ruptura en el autogobierno. Un hombre no se gobernará apropiadamente a sí mismo hasta que haya doblado su rodilla ante el gobernador del universo. ¡Qué frase tan interesante! Repitámosla. Un hombre no se gobernará apropiadamente a sí mismo hasta que haya doblado su rodilla ante el gobernador del universo. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Total. Bueno, aquí el doctor Max Lyons, que es el autor de este libro, dice, el teólogo, apologista y jurista holandés del siglo X-XV, Hugo Grotius, fue muy entendido al respecto. Miren lo que dice este señor. El que no sabe cómo gobernar un reino no puede administrar una provincia, ni tampoco puede gobernar una provincia, ni puede ordenar una ciudad. Quien no sepa regular una villa no puede guiar a una familia, ni tampoco puede gobernar bien una familia quien no sabe gobernarse a sí mismo, ni tampoco nadie puede gobernarse a sí mismo a menos que su razón sea Señor, su voluntad y apetito sus vasallos. Pero tampoco la razón puede gobernar a menos que ella misma sea gobernada por Dios y totalmente obediente a Él. Wow. Para meditar. No podemos gobernarnos a nosotros mismos hasta que seamos completamente gobernados por Dios y plenamente obedientes a Él. No podemos ejercer autoridad apropiadamente sobre grandes grupos de personas hasta que seamos aprobados sobre pequeños grupos, empezando con nuestra familia. El estadista y filántropo Robert Wirthrop, aquí está la definición de filántropo, estaba en lo correcto cuando dijo: todas las sociedades de hombres deben ser gobernadas de algún modo u otro. Los hombres necesariamente, ¿sí?, deben ser controlados por un poder dentro de ellos o por un poder fuera de ellos, o por la palabra de Dios o por la mano dura del hombre, ya sea por la Biblia o por la bayoneta. La Biblia. Bueno, este señor Robert Winthrop reconoció la verdad de Proverbios 16:6, que dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Cuánta sabiduría en ese proverbio. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Claro, si yo tengo temor de Dios, el significado, o sea, temor de Dios es respeto a Dios, tengo reverencia por Dios, obviamente no voy a hacer nada malo, porque yo tengo la plena convicción de que Dios me está viendo. Y la palabra de Dios lo dice en este versículo: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. O sea, los ojos de Dios recorren, imagínense, recorren toda la tierra. Qué increíble, increíble. Bueno, entonces, ¿seremos gobernados o por el temor del Señor, o sea, el autogobierno cristiano, o tendremos que responder ante él, ante el temor de la espada? Ojo con esto. O tenemos que responder ante el temor de la espada, o sea, el gobierno civil externo del hombre. Entonces, ¿es temor del Señor o temor de la espada? Increíble, increíble. Bueno, hay dos opciones. Aquí, como ven el cuadrito, ya lo están observando. Entonces, a este lado podemos ver el temor del Señor. ¿Qué quiere decir? Ser gobernado por Dios. Y el temor de la espada dice tener las sanciones del gobierno civil. Abajo, en el temor del Señor, dice motivación interna y autogobierno cristiano. Y al lado, en el temor a la espada, dice la motivación externa del gobierno civil. Miren la diferencia en el cuadro. Está clarísimo lo que ya hemos visto del autogobierno cristiano, de lo que significa estar gobernado por Dios con el temor del Señor, o sufrir las consecuencias por parte de las sanciones del gobierno civil. Nosotros pues escogemos. ¿Listo? Bueno, el orden amoroso y sabio de Dios es que el hombre se gobierne a sí mismo bajo su gobierno. Entonces el hombre es libre para controlar, dirigir y administrar responsablemente la mayoría de las preocupaciones de la vida. Esto hace parte de la administración, son principios de administración: controlar, dirigir, administrar, evaluar. Bueno, ahí está. Nuestros fundadores sabían que el autogobierno era absolutamente necesario para que funcionara su nueva forma de gobierno republicana. Proverbios 28:8 dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son mucho más, por el hombre entendido y sabio permanece estable. En otras palabras, donde hay una disminución del autogobierno y carácter cristiano, habrá un incremento correspondiente en gobierno civil externo. ¿Más claro? ¿Para dónde? Esto quiere decir que entre más nos apartemos de Dios, más el gobierno tendrá sus tentáculos agarrando a los hombres. Es decir, ya estamos sometidos al gobierno civil. ¿Listo? Dice Benjamin Franklin, ¿sí? Él temía que el gobierno terminara en tiranía si la gente no permanecía virtuosa. Incluso cuando instó, aquí está el significado de la palabra instó, a apoyar la nueva constitución, advirtió: no hay forma de gobierno sino aquella que pueda ser una bendición para el pueblo si se administra bien. Y creemos que es probable que sea bien administrada por un curso de años. Y solo puede terminar en despotismo. Acá está la definición de despotismo. Como otras formas lo han hecho antes. Cuando el pueblo se corrompa tanto como para necesitar un gobierno despótico, siendo incapaz de tener otro. Bueno, este diagrama que ustedes están viendo acá, ¿sí?, habla de el autogobierno es mayor y el gobierno civil es menor, ¿sí? Sin embargo, a medida que el autogobierno disminuye, necesariamente el gobierno civil será mayor. La esperanza para nuestra nación es un incremento en el gobierno de Dios en nuestras vidas. Bueno, aquí abro un paréntesis y quiero comentar algo supremamente importante que tal vez pues no les he comentado. Las bases de la legislación de Estados Unidos, las bases de la fundación de ese país por el primer presidente, que fue George Washington, son cristianas, ¿no? Ellos son cristianos evangélicos. Desde toda la vida Estados Unidos ha sido un país así. Entonces, por eso pues acá Benjamin Franklin citaba esto, y él podía ver que la gente no quería obedecer, ya le estaba costando mucho obedecer a Dios y quería era tener unas nuevas leyes
de libertad, pero ya pasándose a libertinaje. Entonces, pues ya tenemos que entender lo que significa la palabra libertad y libertinaje. Vuelvo a colocarlo porque en otro video lo puse, el significado. Es bien importante que podamos entender esto, ¿sí? Entonces, pues nada, creo que este punto nos quedó muy claro del autogobierno que somos nosotros, que es la constante comunicación con Dios, y nosotros como individuos tenemos que fortalecer ese temor al Señor. Sigamos con la segunda esfera, que es la familia. ¿Listo? Entonces, la jurisdicción primaria del hogar es la responsabilidad de evangelizar. Mateo 28, del 18 al 20. Primera de Pedro 3, 1, 4. Nutrir, disciplinar y educar a los hijos. Efesios 6, 4. Primera de Timoteo 3, 4, 5. Salmos 78, 1, 8. Deuteronomio 6, 4, 7. Proverbios 22, 6. Y realizar la mayoría de los aspectos de la economía del mercado libre. Deuteronomio 21, 17. Yo les invito a que cada uno de ustedes, si están viendo este video, si tienen su Biblia a la mano, puedan ahondar en la palabra de Dios, porque ahí las instrucciones son claras que ha dejado el Señor para la jurisdicción primaria, que es el hogar, la familia. ¿Listo? Entonces, los individuos tienen la responsabilidad de trabajar para proveer a sí mismos, y sin embargo los padres deben proveer alimento, vivienda, vestido, salud y educación para los hijos hasta que sean capaces de hacerlo por ellos mismos. Primera Timoteo 5, 3, 13. Ahí está el versículo. Listo. Los hijos deben cuidar de los padres en su vejez, enfermedad o pobreza, y todos los miembros de la familia están obligados al cuidado de sus parientes pobres que merecen ser ayudados. Hago aquí un paréntesis, y esto es a nivel cultural. Ya les acabé de decir que las bases, pues, del gobierno de Estados Unidos es un gobierno cristiano, es un gobierno evangélico, es un gobierno protestante, desde siempre lo ha sido, desde su fundación con el presidente George Washington. Aquí está la frase célebre de él, que dice que un país no se puede gobernar rectamente sin Dios y sin la Biblia. O sea, él lo deja claro desde la fundación de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aquí pues practican un principio que se practica mucho en el pueblo judío, los israelitas. El pueblo de Israel practica mucho este principio, que es apoyarse. Si alguno pues ve la necesidad, si alguno de ellos ve ve que alguno de sus familiares están en necesidad, ellos teniendo, todos se reúnen y le ayudan, le apoyan a salir de esa crisis, y ya después, cuando está bien, pues ya lo dejan de ayudar, porque lo lograron es ayudar a salir de esa necesidad. Bueno, hagamos una analogía. Digamos que hay una persona que se está ahogando. Entonces, pues, va alguien corriendo rápido y le pasa el salvavidas, lo logra sacar del agua, le hacen reanimación, todo, y pues ya está bien, ya no necesita que más lo reanimen. Es algo así, exactamente, es el mismo principio que tienen los israelitas, desde siempre lo han tenido, y es el mismo principio que maneja el pueblo americano, porque es algo cultural, es algo que ellos lo han hecho a través de todo este tiempo. Entonces, pues, bien por eso. Bueno, continuemos. Vamos a seguir hablando de la esfera que es la iglesia. Entonces, la iglesia es una institución ordenada por Dios, no es una mera creación del hombre. Tienen grandes responsabilidades en estas áreas. Primero, entrenar creyentes para que cumplan con la gran comisión y hacer el trabajo del ministerio. Los versículos bíblicos: Mateo 28, del 18 al 20, segunda de Timoteo 3, 16. Segundo, educar a los padres, por lo tanto, ayudarles en la disciplina de los hijos. Mateo 28, 20. Efesios 4, 11, segunda de Timoteo 4, 2, 5, Hechos 2, 42, Hechos 11, 26, Hechos 14, 21 al 23. Es importante que estas citas bíblicas, que tienes más necesidad, puedes parar el video y analizarlas y leerlas a la luz de la palabra. Es importantísimo que lo hagas.
Bueno, continuemos. Seguimos con determinar la doctrina de la iglesia. Esa la podemos encontrar en 1 de Timoteo 3:15, Hechos 11:26, Hechos 14:21, 23. La otra sería llevar a cabo la adoración corporativa, Colosenses 3:16. La otra, administrar los sacramentos, bautismo y santa cena, Hechos 2, 38-41, Hechos 10, 47-48, Hechos 17, 31, 33. Indiscutiblemente esta, orar, Hechos 2, 42, 47. Proveer administración de misericordia y ayuda a través del servicio, 1 de Pedro 5, 1, 6. Administrar la disciplina de la iglesia, 1 de Timoteo 1, 20, Hechos 2, 42, 47, Hechos 5, 1, 12, Colosenses 3, 16. Juzgar a los que están en la iglesia, 1 de Corintios 5, 12. Dios juzga a los que están afuera. Facilitar la mediación de disputas entre los creyentes, 1 de Corintios 6, 1, 8, Hechos 15, 1, 12. Bueno, a medida que completemos las tareas del individuo, la familia y la iglesia, notaremos cómo muchas de estas se superponen. Se debe discernir quién tiene la jurisdicción primaria y quién tiene la jurisdicción secundaria. Por ejemplo, los padres tienen la jurisdicción primaria en la educación de los hijos y la iglesia tiene la obligación de enseñar. Sin embargo, es una autoridad delegada en esta área, pero no es la autoridad primaria. ¿Sí entendemos el concepto? Perfecto. Bueno, analicemos la otra esfera, que es las asociaciones voluntarias. La esfera voluntaria consiste en grupos de individuos que se han unido por una variedad de propósitos comerciales, recreativos, misioneros o filantrópicos. Los negocios son la parte que más abarca y que es de vital importancia en la esfera del voluntariado. En la escritura leemos diferentes tipos de negocios o actividades comerciales, por ejemplo la pesca, que la menciona y se encuentra en Mateo 4 del 18 al 21. También la fabricación de carpas, que es en Hechos 18, 1, 3, que era lo que hacía el apóstol Pablo. Él trabajaba también haciendo carpas. El corretaje de bienes raíces, que está en Proverbios 31, 16. Textil, la confección de ropa, que está en Proverbios 31, 22, 24, donde habla de la mujer virtuosa, que ella misma hace sus trajes y viste a toda su familia. Entonces ahí hace como una especificación de esa tarea, textil y confección de ropa. Y la platería, Hechos 19, 26, 27, o sea, lo que es artículos en plata. Entonces pues copas, platos, bueno, todo este enseres del hogar. La esfera del voluntariado consiste en ambas, actividades sin fines de lucro y lucrativas. Los negocios lucrativos proporcionan un bien o un servicio y construyen riquezas, mientras que el servicio sin ánimo de lucro construye personas. Quedó claro, ¿cierto? Lo repetimos, me pareció súper chévere. Entonces, los negocios lucrativos proporcionan un bien o un servicio y construyen riqueza. Estamos hablando de los negocios lucrativos. Mientras que el servicio sin ánimo de lucro construye personas. Más claro, el agua. En otras palabras, los negocios lucrativos producen un bien o un servicio para satisfacer las necesidades del comercio y son recompensados en consecuencia. Aquellos sin ánimos de lucro no buscan recompensa económica, sino más bien la recompensa de hacer del mundo un mejor lugar. ¡Qué bien! Hay más de 1 millón de organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos. Las organizaciones voluntarias provienen de individuos que se unen para hacer lo siguiente. ¿Qué hacen estas organizaciones voluntarias? Vamos a analizarlo. Lo primero sería producir un bien o un servicio, o sea, unos negocios. Compañerismo y recreación, entonces son las iglesias, los clubes y los deportes. Proveer ministerio de educación o servicios a otros, tales como el Ejército de Salvación, YMCA, la Cruz Roja
Kiwanis, Madres en contra de conductores ebrios, MADDD en inglés. Visión Mundial, Compasión Internacional, Operación Bendición Internacional, Comisión de Comunicación Cristiana, Foro de Visión, Visión Americana, la Fundación Providencia, Partido Republicano, el Partido de la Libertad Cristiana, bueno, hay una cantidad. Ministrar a través de la filantropía, como la Marcha de Monedas de 10 centavos, que recluta dinero para la investigación sobre la poliomielitis. O sea, si vemos todas estas asociaciones voluntarias se han unido con un principio que es de ayudar a los otros individuos. ¿Listo? No todas las asociaciones voluntarias son buenas. Acá lo dice el doctor Max Lyons. Dice, hay algunas asociaciones voluntarias que provienen de motivaciones que no son bíblicas o motivaciones pecaminosas, tales como el Ku Klux Klan o los masones. O sea, pues sabemos que estamos en el mundo y podemos encontrar también los que piensan en hacer el mal desde una parte organizacional. Entonces, pues bueno. La autoridad en la esfera voluntaria es esencialmente la misma que para todos los individuos. Todo lo que el hombre puede hacer individualmente también lo puede hacer trabajando en conjunto con otros. Hay mucha sinergia y ventajas de trabajar en unidad con otros para alcanzar una meta. Eclesiastés 4:9 nos dice que, o nos explica que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Este es un versículo que se usa mucho para los matrimonios, porque pues si uno se cae, el otro lo ayuda a levantar, entre los dos se construyen cosas. Igual lo mismo pasa en estas fundaciones, cuando hay varias personas, todos nos ayudamos entre sí y todos prosperamos. ¿Listo? Bueno, ya quedó esa esfera. Vamos a analizar el gobierno civil. Esta esfera es lo que nos está rigiendo en este momento en el mundo entero. Ojo con esto. Romanos 13 del 1 al 7 hace una serie de afirmaciones fundamentales con respecto al gobierno y reglas civiles. El primero es: los poderes son ordenados por Dios. Ojo con esto. Los poderes son ordenados por Dios. ¿Listo? Hasta ahí, claros. ¿Listo? Bueno. Entonces, no debemos resistirnos a la autoridad legítima porque al hacerlo estamos resistiendo a la ordenanza de Dios. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de gobierno ideal es el autogobierno cristiano. Este es el diseño original de Dios. Claro, porque cada uno de nosotros tenemos una comunión con Dios directa, diaria, y en ese momento es cuando nosotros vamos creciendo en la parte espiritual y el resto pues va fluyendo porque nosotros indiscutiblemente nos estamos sometiendo a Dios y a su palabra, ¿cierto? Cuando no lo hacemos, pues ya lo vimos anteriormente qué pasaba con el individuo que no era autogobernado por Dios, sino por el gobierno civil. Bueno, entonces una de las consecuencias de la caída y la entrada del pecado al mundo fue que Dios tuvo que establecer y ordenar varias formas y niveles de gobierno. Esto provee un control externo cuando los individuos fallan en ejercer el control interno. Kuiper, aquí habla este señor Kuiper, observó, dice, sin pecado no hubiera habido magistrado ni orden del Estado. Primera de Timoteo 2 nos dice que el propósito de los reyes y de aquellos en autoridad por implicación, o sea, gobierno civil, es que tengamos una vida en tranquilidad. ¿Sí? La palabra eremos significa tranquilo, libre de perturbaciones externas. Quieta, reposada, viene de Jesusios, la raíz que dice estable o asentada, debido a una calma interior inspirada divinamente. En toda piedad viene de la raíz eusebia, que significa piedad. Y honesta viene de la raíz semnotes, gravedad, refiriéndose a lo que tiene peso real. Por lo tanto, el gobierno civil es una provisión amorosa de nuestro Padre Celestial, para que así los hombres en todas partes puedan disfrutar de una sociedad que está relativamente en orden y paz. La paz perfecta y el orden solo se realizará cuando el reino de Dios haya venido completamente, es decir, en el cielo. ¡Wow! Qué interesante está en este libro. Bueno, si no le has dado me gusta, te invito a que le des me gusta, a que te inscribas en mi canal, a que veas todos los videos anteriores. Este es el segundo video que hacemos de este libro que estamos estudiando, que es El Gobierno Todopoderoso del Dr. Max Lyons. O sea, este libro en sí nos va a enseñar cómo debe ser el gobierno establecido por Dios desde el principio de la fundación del mundo. ¿Y dónde está? Acá.
en la palabra de Dios. Bueno, continuemos. ¿Listo? Además, los gobernantes no son un terror para las buenas obras. James Wilson dice que, bueno, este señor fue un autor de un libro del siglo XIX sobre los límites del gobierno civil. Enseña que estas buenas obras son tales como la ley de Cristo exige, son todos los resultados y frutos externos de la operación del Espíritu de Cristo. En otras palabras, no deberíamos temer al gobierno civil si estamos haciendo lo bueno. Como Dios lo define en las Escrituras, Kuyper describe al magistrado como un instrumento de gracia común para frustrar toda licencia e indignación y para proteger el bien del mal. Los gobernantes, sin embargo, deben presentar el terror para las obras del mal. Gobernantes civiles, actuando de acuerdo a los valores bíblicos, promulgan tales leyes y así administran estas leyes para que todo el desorden, el vicio y la indiferencia abierta a Dios y la religión pueda ser desaprobado cuando las circunstancias lo exijan restringirlo. Como el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1:9, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. Acá está la definición de parricidas, matricidas y homicidas. Es importante que esto nos quede muy claro porque el apóstol Pablo se dirigió a explicar lo que era en sí esta ley, ¿sí? Para que entendiéramos un poco más. Dice que Kuyper resume brillantemente el rol del gobierno civil en castigar a todos los trabajadores del mal, es decir, la característica principal del gobierno es el derecho de la vida y la muerte. De acuerdo al testimonio apostólico, el magistrado lleva la espada y su espada tiene 3 significados. En la espada de la justicia para castigar a los criminales, en la espada de la guerra para defender el honor, los derechos y los intereses del Estado en contra de sus enemigos, y la espada del orden para frustrar en casa toda posible rebelión. En 3 ocasiones, en Romanos 13, versículo 4 al 6, se refiere a los magistrados como sirvientes de Dios. 2 veces la palabra griega usada es diáconos o diácono. La palabra griega leitorgoi es usada una vez. Un título dado a los atenienses, a los empleados por el Estado en las oficinas particulares por nombramiento nacional y utilizado a menudo por los escritores inspirados en tener un cargo público o ministerio. En Hebreo 10:11 denota el ejercicio de la oficina sacerdotal. Es obvio, al leer cuidadosamente este pasaje, que los gobernantes civiles deben ser hombres y mujeres de carácter piadoso, con un mandato de fomentar el bien y desalentar el mal como algo definido por Dios. Esta es la idea de Dios para el gobierno civil. James Wilson pregunta, ¿cómo puede alguien ser servidor de Dios en la administración del gobierno civil, que niega la supremacía de Dios o pervierte los fines del gobierno, y particularmente si también emplea su poder contra Dios, su ley y el evangelio de su Hijo? Wow, esto lo estamos viendo casi en todos los países del mundo, porque ahorita casi todos hacemos un paréntesis y analicemos, casi todas las leyes que se están aprobando van en contra de Dios directamente. Van en contra de la palabra de Dios, van en contra de todo. O sea, vemos ahorita que es más importante un animal que un bebé. Aquí hace poco en mi país se acaba de aprobar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Hasta hace poco. ¿Y cuántos niños se hubieran evitado, o sea, se hubiera evitado todo esto si se hubiera aprobado esta cadena con el primer caso? Pero indiscutiblemente la insensibilidad del hombre, o sea, que hasta desvalorar la vida de un niño. ¿Cuántos niños abortados hay mundialmente? ¿Cuántos abortos han habido? En este momento vale más la vida de un animal, sin desmeritar los animales porque son creación de Dios, pero, o sea, ¿por qué tan duro con los seres humanos? Es increíble lo que está pasando. Y pues ahondando en este libro uno se da cuenta de que estas personas definitivamente quieren vivir sin Dios y sin su ley, en realidad. Bueno, sigamos como entrando más en este tema.
Buena pregunta. Vivimos en un tiempo donde los gobernantes civiles caen por debajo del carácter de un ministro. Muchos niegan la posición de Dios como Señor de toda la vida. Muchos usan el gobierno para su propio beneficio o beneficio de otros que les han pagado. Otros ven el gobierno de una manera idólatra, razonando que es y que debe ser una fuerza todopoderosa para el bien, corrigiendo todo el mal de la sociedad. Como ministros, los magistrados deberían emplearse para garantizar los derechos, la libertad, la seguridad y la propiedad de todos los ciudadanos. Los padres son ministros de Dios en el hogar. Los oficiales de la iglesia son ministros de Dios en la iglesia. Su cuerpo y los gobernantes civiles son ministros de Dios para hacer cumplir las leyes buenas y apropiadas para el orden de la sociedad. Ahí está. Ahí más que claro está. Wow. Está dentro de la jurisdicción del gobierno civil. Recordemos que jurisdicción significa colocar límites. Está dentro de la jurisdicción del gobierno civil imponer impuestos a los ciudadanos con el fin de proveer para las funciones legítimas del gobierno civil. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Esto está en Romanos 16:6. La palabra rendir tributo significa cualquier impuesto directo sobre todos los ciudadanos. ¿Por qué pagar impuestos? Es una pregunta. ¿Por qué pagar impuestos? Dice aquí Wilson, el pago de los impuestos es un deber en la medida en que son justos. Justos por el principio de trabajo realizado y el beneficio conferido. El trabajo de castigar a los malhechores y de proveer defensa tiene como un costo que debe ser sustentado por quienes se benefician, los ciudadanos. Sin embargo, debemos reconocer que es una injusticia ser forzado a pagar impuestos aplicables a los regímenes de transferencia de riqueza, cobrar impuestos a algunos ciudadanos y dar a otros ciudadanos, y otras actividades fuera de la jurisdicción del gobierno. Al gobierno civil se le ha dado la responsabilidad de administrar justicia a través del castigo de los malhechores. Esto está en Romanos 13 y en 1 Timoteo 2, 1, 2. Y proteger de la agresión extranjera, Génesis 10, 12, o sea, los dos capítulos, 10 y el 12. El gobierno civil tiene el poder de la espada. Kuiper observa que así Dios, ordenando los poderes que son, a fin de que por su instrumentalidad mantenga su justicia en contra de las luchas del pecado, ha dado al magistrado el terrible derecho de la vida y la muerte. Esta es una verdad digna de una mayor contemplación. Los individuos, las familias, las iglesias y las asociaciones voluntarias no tienen el poder de la espada, sino menos poderes restrictivos para hacer cumplir su voluntad. Los individuos tienen el derecho de censurar a otros, de disociarse y el derecho de autodefensa. Los padres tienen el derecho de disciplinar a sus hijos, de castigar físicamente cuando sea necesario, ejerciendo el poder de la vara. Proverbios 13:34. Eso es indiscutible. Si es necesario varita, porque pues la varita no, o sea, si no se le aplica la varita, no le va a pasar nada. O sea, si no se le aplica la varita, no le va a pasar nada en ese momento, pero las consecuencias cuando sea más grande sí. Pero en el momento hay que disciplinarlo cuando sea necesario, ¿sí? Solo cuando sea necesario, simplemente. Bueno. Las asociaciones voluntarias tienen el poder de censurar o despedir a los miembros que violan sus directrices o normas. Las iglesias tienen el poder de disciplinar, incluyendo la prohibición de los obstinados a la mesa de la comunión, y como sanción final el poder de excomulgar. Mateo 16:19, Mateo 18:15 al 20. En este sentido, la autoridad civil está en contraste notable y directo con lo eclesiástico, en donde esta última no tiene otro poder que el que apela al entendimiento, el corazón y la conciencia, y puede actuar por medio de la amonestación, reprobación, exhortación, y en una última instancia puede colocar lo erróneo e inmoral fuera de los límites de iglesia visible. El gobierno civil tiene poder de persuasión y de sanción, que incluye la pena de muerte de sus ciudadanos por crímenes que van en contra del Estado. En efecto, el gobierno civil es la única autoridad que puede ejercer el poder de la espada legítimamente. Ahí vamos viendo cómo la jurisdicción en este tiempo se ha perdido en muchas de estas esferas. La verdad es que sea esa. Bueno, están viendo este cuadro que les acabo de colocar acá
dice que son 2 niveles de sanciones en contra de quienes quebrantan la ley o para hacerla cumplir. Estamos viendo en el primer cuadro el gobierno civil y en el segundo individuo, familia, iglesias y acciones voluntarias. En el primero hablamos de la motivación externa del gobierno civil y en el segundo la motivación interna y autogobierno del cristiano. ¿Listo? En la otra del gobierno civil dice castigo, incluyendo pérdida de la propiedad, multas. Y en la otra, la vara de los padres. En la otra vemos pérdida de la libertad, prisión. En la otra, pérdida de privilegios. En la otra vemos pérdida de la vida, castigo capital. En la otra, persuasión y reprensión, excomunión y multas. Bueno, como vemos, podemos analizar las sanciones en estas esferas y cómo pues están distribuidas. Desde que la institución del gobierno civil tiene mayor poder, los cristianos deben esforzarse para ver el crimen definido bíblicamente. Adicional a esto, debemos ser extremadamente diligentes en guardar y contener este poder para que no sea usado para el mal. En resumen, ¿qué enseña la Biblia sobre el gobierno civil? Buena pregunta. La Biblia, cuando se interpreta de manera justa, protege por un lado los derechos del individuo. Eso es claro. No permite ningún ejercicio tiránico de poder, prohibiendo toda opresión y elevando a cada ser humano a su verdadera posición de dignidad y valor como inteligente e inmortal. No ofrece ninguna tolerancia a los vicios malévolos, desordenados y sediciosos. Arma la autoridad legal con el derecho de infligir un castigo proporcional a la naturaleza y circunstancias de los delitos contra el orden social y la ley moral. Establece toda autoridad justa, parental, eclesial y civil. ¡Wow! ¡No puedes hacer eso! Aquí nos dice el doctor Max Lier. Vamos a ver qué dice él que no podemos hacer. En una sociedad ordenada bíblicamente, las 5 esferas de autoridad no intentan eludir sus responsabilidades por pecado o por omisión. ¡Wow! Estamos entrando ya en materia. Ni ejercerán autoridad más allá de la que Dios les ha encomendado. Pecado por omisión. En nuestro mundo caído, el abuso de autoridad es una realidad siempre presente en todo nivel. Como Montesquieu sobriamente observa, pero la experiencia constante nos enseña que todo hombre investido con poder es capaz de abusar de este y asimismo llevar su autoridad tan lejos como pueda llegar. Dios diseñó medidas para asegurar que sus gobernantes para la nación de Israel no abusara de su autoridad. En Deuteronomio 17 leemos que el rey no estaba para multiplicar sus caballos. Además, él no estaba para multiplicar esposas o multiplicar grandemente para sí mismo plata y oro. Así se establecieron los límites en el poder militar y en las riquezas, porque con el poder y el dinero viene una gran tentación de abusar de la autoridad. Sin embargo, la estipulación más significativa era que el rey debía hacer una copia de esta ley en un libro y leerla todos los días de su vida para que así aprendiera a temer al Señor su Dios y guardar todas las palabras de esta ley. El mayor límite en la autoridad civil es la humildad delante del soberano Dios y obediencia a su palabra. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de estos límites para el hombre? Que sus corazones no se eleven por encima de sus hermanos. En otras palabras, él debería considerarse a sí mismo un siervo de Dios y de la gente, en vez de ser un señor y un maestro. Aquí abro un paréntesis y hay una frase que me impacta muchísimo y es que el que no vive para servir no sirve para vivir. Es así de simple. Listo. Las escrituras repetidamente advierten en contra del abuso del poder. Jeremías profetizó en contra de personas que tenían un corazón falso y rebelde y los sacerdotes que gobernaban bajo su propia autoridad. Eso lo encontramos en Jeremías 5:23 al 31. Ambos líderes y seguidores estaban en rebelión contra la autoridad de Dios. En Nehemías 9:37 leemos acerca de reyes que tienen dominio sobre nuestros cuerpos y ganado para su placer. Por lo tanto, el pueblo está en una gran angustia. En 1 Samuel 8, Samuel dice: solemnemente advierte a Israel acerca de las consecuencias de rechazar el reino de Dios. Un reino electo abusaría de su autoridad en multitud de formas: servicios forzados de sus hijos, confiscación de tierras, ganados, sirvientes, burros y rebaño, una tasa de imposición coaccionada del 10%, y finalmente el profeta advirtió: ustedes mismos serán sus esclavos. El rey que fue elegido
para liderarlos, ir delante de ellos y pelear sus batallas, se convertiría en su tirano. Santo. El resultado de usurpar poder prácticamente ilimitado en Primera de Reyes 21, aprendemos que Acab era un rey malvado de Israel y su malvada esposa Jezabel. Nabot, el vecino de Acab, rehusó a la oferta de comprar su viñedo y este rechazó. Puso a Acab en un estado de autocompasión, ansioso por levantar el ánimo de su esposo Jezabel, ideó un plan y asesinó para incriminar a Nabot y hacer que lo mataran. Entonces ella ordenó a Acab que robara el viñedo de Nabot. Por este impactante abuso de poder de parte de una autoridad civil, Dios pronunció su juicio a través de Elías. Ambos tiranos iban a morir. Contrasta esto con las acciones de David, el gobernador justo. En Primera de Crónicas 21 leemos que David realmente necesitaba una propiedad en particular, a pesar de que Ornán, el propietario, se la ofreció gratis. David se rehusó. David pagó el precio total declarando: no tomaré para Jehová lo que no es tuyo. En varias ocasiones, Hechos 16, 19, 38, Hechos 22, 25, 29, el apóstol Pablo usó su ciudadanía romana para evitar o desafiar el castigo abusivo. Él le advirtió a aquellos que estaban a punto de castigarlo que de hacer eso era abuso de autoridad. En 1 de Pedro 5.3 advierte a los ancianos que no dominen sobre la gente, sino que sean su ejemplo. La iglesia debe ser el ejemplo brillante de un buen gobierno. Todos los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de líderes siervos. El abuso de autoridad debe ser raro en la iglesia. Hay muchas maneras en que se puede abusar de la autoridad. Considera estos posibles escenarios de violación del principio de jurisdicción. Vamos a analizarlo rápidamente. Padres que tienen un hijo rebelde deciden dejar de alimentar como método de castigo o lo encadenan a la cama por una semana. Error total. Los oficiales de la iglesia deciden perseguir a aquellos que creen que están predicando o enseñando una falsa doctrina a su comunidad. Horror total. Las autoridades civiles que favorecen a una religión en particular, aprobando leyes para cobrar impuestos a los ciudadanos y de esta manera sostener dicha religión. Error. Un pastor demanda obediencia de un padre de familia en detalles de la dirección de los asuntos de su hogar. Error. Un individuo se convierte en Rambo y castiga a aquellos que él considera como quebrantadores de ley. O sea, él asume la ley en sus manos. Error. Una familia concluye que puede cumplir el oficio de la iglesia y establece la iglesia en el hogar, donde miembros de la familia sirven la Santa Cena, bautizan y realizan otras funciones de la iglesia. No, o sea, hasta qué punto el gobierno aprueba leyes proveyendo la reforma de la salud, donde los individuos son forzados a participar y los negocios son forzados a pagar para los beneficios del seguro. Un hombre decide que como el gobierno no procesa a los centros de abortos, él tomará el asunto en sus manos y los atacará con armas. Los legisladores aprueban leyes que nos ordenan ayudarnos unos a otros en tiempos de necesidad. Entonces, por ejemplo, si tú no realizas actos como un buen samaritano, es responsable de multas o encarcelamiento. Los legisladores aprueban leyes que ordenan a la tolerancia de todos los comportamientos. Establecen que hablar en contra de la perversión, como la sodomía, es un crimen. Hablar de la homosexualidad. Aquellos cuyo estilo de vida Dios declara pecaminoso. Se propone una ley que limita el tamaño de los contenedores de bebidas para proteger la salud de los ciudadanos. Esto se hizo en Nueva York en el 2012. Cuando se abusa de la autoridad, bien sea por el individuo, la familia, la iglesia, una empresa, una organización sin ánimo de lucro o el gobierno, no hay diferencia, el resultado es el mismo: dolor en el corazón, sufrimiento, pérdida financiera, pérdida material, pérdida de la libertad. Hay abusos menores de la autoridad que ocurren todos los días y de esto resultan consecuencias relativamente menores. Por ejemplo, un jefe puede abusar de su autoridad y hacer miserable a sus empleados, pero hay abusos de autoridad mayores que producen resultados que duran por años y tienen consecuencias profundas sobre un gran número de personas. ¡Tremendo! Vamos terminando. Los resultados nocivos del comunismo lo demuestran. Sí, señores. A propósito, yo hice un video acerca del socialismo y el comunismo y qué dice la Biblia, qué dicen ellos de Dios. Y pues, ¿qué dice la Biblia de esto? Pues ya lo estamos viendo, que son principios que van en contra de Dios, para que lo mires si no lo has visto. Los fundadores de Estados Unidos, ojo con eso que ya lo habíamos hablado, los fundadores de Estados Unidos eran extremadamente sensibles al abuso de autoridad, porque esta nación surgió como resultado de la necesidad de alcanzar la independencia de Inglaterra. La declaración de la independencia, que empezó declarando las razones de la separación, enumera muchos casos donde el rey Jorge abusó de su autoridad y sobrepasó su jurisdicción.
Considera una institución muy poderosa en la historia que desdibujó las líneas entre la autoridad y el papel de la Iglesia y el Estado. Eventualmente, la libertad de conciencia fue pisoteada, ya que se debía someter la doctrina oficial. Esta institución ganó el poder del gobierno civil para empuñar la espada y castigar a los herejes con torturas o muerte. Los reyes y otras autoridades civiles podrían ser intimidados por amenazas de excomunión. Esto, por supuesto, era la Iglesia Católica Romana de la Edad Media y nos enseña una lección inolvidable de cuando se excede la jurisdicción. Cuando todas las esferas de autoridad operan de acuerdo a las funciones prescritas en la Biblia y dentro de su jurisdicción, entonces, solo entonces hay libertad. Por el contrario, la libertad se pierde cada vez que la jurisdicción se excede. Los ciudadanos y particularmente los creyentes en Cristo tienen una seria responsabilidad de estar vigilantes y asegurarse de que la mayor cantidad de libertad sea concebida a todas las personas. ¡Wow! Definitivamente es un tema apasionante, de las esferas de autoridad, como están estipuladas en la Biblia. Vemos cómo cada una se han traspasado, ¿no?, los límites de la jurisdicción y se han excedido. Pues aquí hablo acerca de algo que me impactó muchísimo en unos años atrás. Un expresidente de Estados Unidos hizo una declaración que afectó al mundo entero, y este expresidente fue el señor Obama, cuando dijo que en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, se iba a aprobar las uniones que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, pues la verdad, esto hizo que el mundo se terminara de dañar. Ahí vemos cómo el gobierno, de una u otra forma, está excediendo los límites que les son permitidos de la jurisdicción, porque vemos una agenda mundial, que es la agenda de adoctrinamiento para nuestros hijos. Entonces empiezan a confundirlos desde muy pequeños y empiezan a bombardearlos con una cantidad de información, empiezan a dañarlos, a hacerlos dudar hasta de lo que son. Entonces no tiene sentido querer dañar a alguien, porque en definitiva esta esfera del gobierno está completamente mal, porque quieren vivir sin Dios y sin la Biblia. Bueno, si has llegado hasta acá de este video, yo te agradezco mucho por el tiempo. Hoy me excedí un poco más de lo normal, pero pues la verdad es que este tema es supremamente apasionante y es un tema que wow, o sea, es a la luz de la Biblia. Y pues acá todo lo que hacemos lo hacemos con base en la palabra de Dios, porque pues es el principio de vida. Entonces pues yo te animo a que le des like si te gusta, a que te suscribas a mi canal y a que compartas. Esta información es muy importante porque tiene que llegar a muchas personas, de verdad que sí. Si tienes algún testimonio, algo que tú quieras contar, si quieres contar tu testimonio de conversión a Cristo, por favor escríbeme a mi correo electrónico, no dudes en hacerlo. Si quieres colocar alguna sugerencia, si quieres colocar algún mensaje, bueno, estamos acá para eso. Muchas gracias y continuamos en un próximo video con el capítulo 3, ¿ok? Bueno, bendiciones, chao.